Todo nace de nuestro propio viaje y piensa que dejamos de reconocernos en el útero. Depende ya la emoción que nosotros vivimos, ya nacemos sin reconocernos, ya se corta esa identidad y esa verdadera identidad, ¿no? Porque buscamos lo que nuestra alma reconoce y si no lo reconoce el alma se empieza a poner velo. Y ahí es cuando viene el ego, que el ego es el empezar a integrar las enseñanzas de la propia vida para reconectar con nuestra verdad. Y es el amor propio. Todo nace de ahí. El dolor existe, lamentablemente, porque tenemos un apego. Pero en tomas de conciencia ya que te llevaron a perfeccionar o a entender, ya no perfeccionar, porque ¿qué es perfecto, no? Sino a entender qué herida lo mueve todo. Es un libro muy sencillo, pero frases que te llevan a esa herida oculta también, para que tú puedas, a través de esa frase, pensar y te haga reconectar con esa luz, con esa potencialidad que hay dentro de ti. Hola, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Un placer saludaros de nuevo, aquí compartiendo más entrevistas. Hoy lo vamos a hacer de la mano de una profesional que lleva ya muchos añitos en el camino de la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, como es Montserrat Gisbert. Ella es terapeuta y autora de 4 libros, de los cuales hoy vamos a presentar 2, que os lo muestro en pantalla. Recuerda siempre que, con interrogante, y El Grial de mi luz. Vamos a comentarlos estos 2 libros hoy, que aportarán muchísima luz en vuestra vida y en vuestro camino. Vamos a dar la bienvenida a Montserrat Gisbert. Bienvenida, Monse. Hola, bienvenida, Francisca. Una segunda ocasión aquí en Nueva Humanidad Televisión. Un placer tenerte de nuevo porque ha gustado mucho la primera entrevista. Muchas gracias. Aquí había público y te lo dijeron y la audiencia que te ha visto también no lo han comentado. Muchísimas gracias. Monse, estás embalada con la vida después de tanto haber sufrido procesos traumáticos duros y has publicado 4 libros en muy poquito tiempo. Pero, a ver, son libros que se han ido gestando en pequeñas carpetas en ordenador, porque en redes sociales es verdad que estoy muy poquito tiempo. En la primera entrevista ya lo comenté, me empujó mi hija mayor para que mi cometido se hiciera visible por tanta apertura de caminos y ayuda, ¿no?, que haces a almas que están heridas. Y el libro de Recuerda siempre que además, mira, ya hablando de redes, haré una foto de ese libro porque lo creé pues hace 3 años y medio y es nada, una libreta que compré azul de A4 y tiene una pegatina que pone Recuerda siempre que, con celo. La verdad que, bueno, cosas así muy mundanas, ¿no?, que al final es mi trabajo, ir a la raíz y a lo mundano de la herida para dar el salto, ¿no? Y haciendo limpieza de cosas que siempre tienes y adquieres para acompañar, pero que ya vibracionalmente ya están a más baja vibración, salió la libreta. Y digo, ostras, y me hizo gracia porque digo, ¿y si hago un libro? Un librito con estas frases motivadoras para ayudar externamente, no solo en el acompañamiento de redes, ¿no? Y me hizo gracia porque empecé a... Como las redes es tan complicado, hay tanta competitividad, no respetamos la labor y el trabajo de cada uno de los que estamos allí, ¿no? Y cada más me gustas que empezó a recibir esa frase y comentarios de me resuena muchísimo, necesitaba esa frase para esta situación que estoy viviendo, yo me la apuntaba, la que más me gusta, si más reconocimiento tenía, no por el reconocimiento, sino porque había ayudado a alguien, ¿no?, en mayor número. Y esa es el nacimiento de este libro, y por ser abuela también nació. Felicidades. Hay aquí una frase preciosa, Monse, que dice, recuerda que sobre no reconocerse. No nos reconocemos. No nos reconocemos. La esencia divina que somos. Ahí viene también lo que hablábamos en la primera entrevista, ¿no?, hace tiempo. Todo nace de nuestro propio viaje, ¿no? Y piensa que dejamos de reconocernos en el útero. Depende ya la emoción que nosotros vivimos, ya nacemos sin reconocernos, ya se corta esa identidad y esa verdadera identidad, ¿no?
porque buscamos lo que nuestra alma reconoce, y si no lo reconoce el alma se empieza a poner velos. Y predomina el ego. Y ahí es cuando viene el ego, que el ego es el empezar a integrar las enseñanzas de la propia vida para reconectar con nuestra verdad. Y es el amor propio. Todo nace de ahí. Es un amor que nos falta siempre, como que estamos con una cierta tara. El ser humano nace con esa tara, sí, ya pequeña o mayor, reconocimiento de amor. De amor, sí. Y el libro nace, que una de mis hijas se enfadaba porque decía, ¿quieres conducir? Que es verdad, tenemos que estar atentos, ¿no? Pero siempre buscaba dónde parar, porque una música, una frase, un cartel, incluso numerología, porque siempre tengo esas señales, ¿no? Nacía una frase que salía, es que me venía como escrita, y siempre la ponía pues en un papel que tenía en ese momento, o me la grababa en el móvil para luego cuando llegara a casa crear esa imagen que conectara con... que bueno, realmente yo no soy dibujante, cada maestrillo su librillo, y le pedí a la IA, que a veces tardaba 3 horas a que entendiera mi frase, para que creara esa imagen para complementarla con la frase. Y cuando digo que este libro nace de eso, es porque son frases que, si vas buscando otras, tienen una potencialidad muy grande. Hombre, aquí hay otra muy potente, Monse, si me permites. Dice, sí, recuerda que sobre el dolor por pérdida emocional y laboral. Se sufre mucho dolor. Se sufre mucho dolor, y siempre tenemos que recordar, son frases que te recuerdan que el dolor existe, lamentablemente, porque tenemos un apego. Y lo digo desde lo que comenté en la primera entrevista de la pérdida de mi hermana, que es... He tenido otras pérdidas que me rompieron mucho, en injusticias que bueno, me acarrearon un gran dolor, pero en tomas de conciencia ya que te llevaron a perfeccionar o a entender, ya no perfeccionar, porque ¿qué es perfecto, no? Sino a entender qué herida lo mueve todo, y es un libro muy sencillo, pero frases que te llevan a esa herida oculta también, para que tú puedas, a través de esa frase, pensar, que te haga pensar y te haga reconectar con esa luz, con esa potencialidad que hay dentro de ti. Y si ha ayudado a otras personas, ¿por qué no te puede ayudar a ti esa frase, no? Hay frases muy potentes, como también la desolación, cuánta gente se siente desolada, sí, ¿no? Es un libro que empieza con frases, no digo sin sentido, sin marcarlas en un atributo, pero luego a la mitad del libro sí que son frases que están atribuidas a el miedo, la pérdida, la desolación, la desesperanza, o sea... La identidad. La identidad. Tan importante. Tan importante, porque al final la energía densa entra a la puerta que abrimos por falta de reconocernos y de no conectar con tu propia identidad. Y ahí le dejamos libre albedrío, que haga de nosotros lo que queramos. Caemos en depresión, caemos en ansiedad, caemos en una desolación, en desánimo, en llorar, bueno... Tú has estado muchos años sin identidad, Monse. Muchísimo. Hoy, por suerte, ya sí. la tienes, muy controlada y sabes quién eres. Sí. Te conoces bastante. ¿Pero qué se siente cuando no se tiene identidad? Es dejar que la oscuridad haga de ti lo que quiera. Porque toda esa rabia, toda esa ira, toda esa injusticia, le otorgamos un poder a la parte del territorio en donde estamos, que se ríe, porque al final es un gran maestro, ¿eh? Porque es quien te está llevando al extremo para que digas, no, se acabó, y salir de ahí. Yo no soy eso. Exactamente. Yo no soy esa tristeza, porque luego te das cuenta que todo es un apego emocional, no podemos retener nada. La vida, al final, lo que te da es maestros para tu juego. Y cuando te das cuenta que en ese juego los peones que hay no tiene etiqueta, es el color blanco, el color azul, el color rojo, el color naranja, automáticamente te desapegas de ese atributo familiar, laboral, de amistades, relaciones, y dices, ¿qué me aporta ese peón? ¿Me está bendiciendo realmente mi vida? ¿Me está ayudando a seguir escalando? ¿O me está llevando a caer al sótano? Y ahí es cuando tú, por más duro que te parezca, tienes que decir, basta, gracias, pero en esta partida ya no te quiero. Y no estamos haciendo nada malo.
Ese es el tema, que el amor incondicional lo enfocamos de una manera errónea. Y este libro, con una pequeña frase, te quiere ayudar a canalizar también esa frase que te otorga el poder de decir no, basta, y sacar a ese peón de tu partida, no haciéndole daño, pero da igual la etiqueta que lleve, padre, madre, primos, tíos, abuelos, da igual. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, porque al final el juego te pertenece solo a ti. Tus hijos no te pertenecen, me costó mucho entender eso, porque siempre te sientes responsable de, porque yo vivía el dolor de mi familia e intentaba ser la salvadora y yo me olvidé de ser salvadora de mí misma. De ti. Y ahí es donde al final dices, se acabó. Pero qué trabajo el tema de los que acabas de nombrar los hijos, qué trabajo más... Es muy duro, sí. Duro y difícil. Muy difícil, porque te apegas a ese dolor de cada uno de ellos. Porque hay mucho vínculo la madre con el... Hay mucho vínculo. El hijo con la madre hay mucho vínculo. Y también hacemos mucho daño, porque yo he sido una madre herida. Entonces la Kabbalah me hizo llorar muchísimo el dolor que yo transmití también, en cierta manera y de diferente forma, a cada ser que se estaba gestando dentro de mí. Entonces tenemos que aceptar el dolor de ese hijo y también aceptar si te acepta o no te acepta. Y soltarlo. Y soltarlo. Porque mientras no sueltas sigues sufriendo. Claro, claro. Aparte que hay otros peones, tenemos que aceptar el juego como viene. Así te has quedado con la frase de Khalil Gibran, ¿no? Que dice que los hijos no son tuyos, son de la vida, pero vienen a través de ti. Vienen a través de ti y mucho daño les hacemos sin darnos cuenta, porque a veces creemos que les estamos dando herramientas correctas y no son las correctas para su partida. Y ahí los padres tenemos un trabajo... Pero no tenemos escuela, Montse, es que tampoco venimos de una escuela. Exactamente. Y a veces se habla muy a la ligera cuando pasa lo que pasa entre niños, adultos, que también a veces tenemos mayor conciencia del daño que estamos haciendo, pero entre niños a veces no dejan de ser niños. Y esos ataques, el que recibe, el que lo da, todos somos niños heridos. Porque el que quiere estar por encima de otro sin ser consciente del daño que está haciendo y de lo que está provocando en esa alma que quiere desaparecer del mundo, el que ataca es una pobre desgraciada y un pobre desgraciado, porque tiene que hacer y emerger su poder a buscar la víctima, que es al que ve más puro y al que ve más vulnerable, porque en su casa realmente... ¿Qué está pasando en su casa? ¿Le dan valor? ¿Es visible? ¿O realmente lo tienen ahí en una tablet, en un... Cuidado, Bueno, y luego que también, juzgamos muy a la ligera. Y luego también le va a repercutir a él mismo sentir esa emoción la vida lo hacia devuelve, otra persona. Yo he acompañado a personas que ha salido ese proceso y más de una vez le he dicho, y ahora la vida de esas personas... Y gracias a que esa persona, acarreando una herida muy profunda, sonreírme y decirme, sí. Qué bonito, ¿no, Montse? La vida lo devuelve, pero la tristeza que yo siento es quien no ha tenido tiempo de ver que la vida lo devuelve. No como castigo, como aprendizaje. Pero a veces reciben de adultos aprendizajes que luego lloran en una esquina y muchas veces digo, pero tú qué llegaste a hacer en cierta edad, porque al final el acompañamiento sale. Hay veces que yo desconozco la vida de esa persona y la canalización es clara y directa, pero ¿tú qué hiciste? Entonces, claro, tener que decir en un acompañamiento donde vienen buscando otra cosa, el hacerles darse cuenta que la vida no les está castigando, que les está haciendo aprender por todo lo que inconscientemente o conscientemente han hecho. Claro. Hay muchas creencias limitantes en cada ser humano aún, Montse. Muchísimo. Más que castigo, como tú dices, son creencias. Sí. Y gente no lo cree, de salir de trabajo. Son procesos de transformación, sí, más que castigo. Y tanto, y esas frases conectan con esa potencialidad de poder, para que nunca olvides quién eres. Y nace de eso. Yo, gracias, bueno, estoy muy, muy contenta de ser abuela. Me gustaría estar viviendo aquí 400 años, pero es imposible. Entonces, es una manera de estar presente, ¿no? Y nunca sé lo que le va a dar la vida, porque aquí sí que voy un poco a la película de Forrest Gump, y es verdad, nunca sabes, es como la vida es una caja de bombones, nunca sabes qué bombón te va a tocar, ¿no? Y entonces
el estar presente en el momento que me Te emociono, emocionas pero cuando dices lo de ser abuela, Montse. sí. No pasa nada. Ser abuela es corregir, Eres humana, Montse. sí, y es corregir lo que no has hecho bien con tus hijos. Qué bonita frase, Montse. Pues amigos, recuerda siempre que un libro que ya está a la venta en la página web de Montserrat Gisbert, que aparece aquí en pantalla abajo, lo podéis conseguir. Y ahora vamos a darle paso a otro libro precioso que se llama El Grial de mi luz, que no podías haber buscado otro título mejor. Buah, pero también te diré El que Grial. tiene historia. Hay personas que confunden el Grial. Tiene un simbolismo muy grande, Montse, el Grial. Muy grande. Tiene que ver mucho con la mujer, con el útero. Sí, ¿Eh? así tiene esa imagen. Porque al final, si visualizas la foto, que me costó mucho conseguirla, hasta bueno, además lo pone, que todas las imágenes son creadas con inteligencia artificial, sudando la gota gorda, para que entendiera realmente la importancia, ¿no?, de lo que había creado y de dónde nace. El Grial de mi luz son cartas dirigidas a personas que también, digo en voz alta, a hombres que me han respondido cuando he leído alguna carta dirigida de forma femenina. Les he pedido perdón porque también sufren, son hombres, y la parte masculina está obviada, pero no obviada textualmente, porque yo le he escrito desde la mujer que soy, con todas esas heridas, ¿no? Y está escrita en femenino, sin olvidarnos que hay hombres que también han sufrido todo ese proceso, y nunca los dejo aparte porque también acompaño a hombres con grandes heridas. Pero este libro nace, porque es lo que hablas, ¿no? De golpe es como que he creado una edición, pero son ediciones que se han ido gestando hace mucho tiempo dentro de mí. Con notas, notas y notas. Claro, y el no tener esa adquisición de poder buscar a alguien que te ayude a crearlo, como he compartido otros compañeros que sí que les han ido a buscar. Claro, yo llevo muy poquito tiempo, ¿no? Nadie me conoce, mi forma de acompañar rompe mucho esquema, rompe lo que se conoce. Yo voy mucho más allá, yo voy a lo terrenal, a lo mundano, al día a día, voy a quien no cree en nada. Es que yo no voy a quien ha hecho ya un camino de evolución. Viene alguien que de repente ha tocado como lo más alto y ha caído y no ha entendido la caída, y de repente ha venido a mí porque realmente ha tocado su propio infierno, ¿no? Y ahí es cuando recibo lo que recibo. Hay quien lo comparte en reseñas, otros que lo guardan en privacidad, pero me quedo lo que yo he recibido, y tu trabajo es indescriptible, o sea, no se le puede poner nombre. Es que nunca he encontrado nombre para definirme, porque es lo que siempre le digo a ella, no, ni yo lo sé, pero es tanto amor que pongo a lo que hago. Bueno, tú haces una alquimia, al fin y al cabo. Sí, dar la llave para recolocarla en el lugar que le correspondía a la edad de transformación. Y que no lo hizo. Exacto. Y lo tiene que hacer ahora cuando tú le percibes, ¿no?, que le hace falta hacer ese cambio. Sí, sí, y gente que ha venido a buscarme luego para talleres de mayor profundidad, entonces derivarlos a grandes maestros que yo también conozco, y estoy haciendo un método también con alguien que admiro muchísimo, y también hice, que son quienes realmente empujaron este propósito, que es Tony Struch, tengo que decirlo. Tony Struch, desde aquí le enviamos un cordial saludo. Sí. Y realmente el que realmente me ayudó a crear todo lo que estaba postergado. 4 libros, nada más. Sí, y no lo hacía por sentirme juzgada y porque mi capacidad en ese momento realmente no podía, por todo lo que acontecía, ¿no? Y todo sale en el momento que tiene que salir, que es más, pues, lanzarte, y ahora es, bueno, ¿y ahora qué, no? Porque viene de aquí, entonces, bueno, confiar. Pero ahora está plasmado ya, está en libros. A partir de aquí, ya lo que la energía quiere. Ese conocimiento y sabiduría ahora se va a expandir al mundo. Sí. Montse? Sí. Aquí tienes un capítulo que dice: no eres culpable de lo que te hicieron. ¿Cuántas personas nos sentimos mal por lo que nos ha pasado, lo que nos han hecho, sin ninguna culpa nosotros? Claro, pero nos seguimos sintiendo culpables. Sentimos sintiéndonos culpables en todo lo que hacemos. ¿Por qué me pasa en este colegio o en casa? ¿O por qué no me ven?
en el trabajo, siempre es esa culpabilidad. Es que nacimos con culpa ya, es que nacemos primero con miedo. Con pecado. Porque cuando nos cortan el cordón umbilical, aparte de lo que estamos comentando, ¿no? de que tenemos que respirar, pero el llanto viene de la desconexión de dónde venimos, de la fuente que venimos. Y el lloro viene porque en ese momento nos desconectamos de un padre y una madre energético y tenemos que enfrentarnos a ese padre y madre terrenales. Pero volvemos a repetir lo mismo, somos adultos heridos, porque hay un niño o una niña interior herida y el bebé, esa criatura, ya lo ha percibido en el útero de la madre, ya sabe lo que se va a encontrar. ¿Qué padre? Porque ya le resuena la voz, ser imperativo, rígido, sus palabras son muy duras, comentarios que han hecho. Entonces, tú date cuenta, ese llanto de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero aquí también vienen a darle amor a ese niño. Él viene del amor, estos seres, estos bebés que nacen vienen desde el amor de la fuente del origen, pero vienen también aquí a recibir amor de esos padres. Sí, a ver, es que yo siempre digo que los padres son maestros de ese niño porque le tienen que enseñar y darle herramientas que creemos que las damos correctamente y en algún momento nos equivocamos porque lo hacemos y educamos desde la herida. Pero la maestría que nos da ese hijo, porque también nos enseña a corregir errores. O sea, somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Entre cuatro paredes. Y ahí es un caos. Es decir, una constelación en directo de años, ¿no? Sí. Una constelación familiar Sí. de Montserrat. Y lo bonito de que nace dentro de todo mi dolor, ¿no? Y aprendizajes de la vida, porque todos los tenemos a diferentes grados, pero el dolor de cada uno ya es potente, porque al final te saca de vivir tu vida como mereces. El Grial de la Luz nació un día en una serie, aunque el libro ya está creado en cartas, hay algunas personales, del dolor, recibidas de los acompañamientos, porque al final lo que te comenta una persona es su propia carta interior, pero al ser de Barcelona yo tengo una afinidad muy grande con Montserrat. Se mueve una energía muy poderosa. Con la montaña, ¿eh? Sí, sí, aparte de mi nombre. Pero yo siempre que he ido a Montserrat me ha gustado ir a la cueva y hago, claro, el camino y el recorrido por los misterios. Desde el nacimiento hasta la iluminación y bueno. Y lo he hecho en diferentes momentos de mi vida y cada camino que he hecho siguiendo los misterios me ha aportado algo diferente, hasta un día que me rendí delante de la ascensión, que estaba en un momento muy duro de mi vida, he tenido muchos, pero ahí yo creo que fue en el momento que algo nació de Grial en mí, más potente, porque fue cuando ahí me vino la corona de espinas, los clavos, la cruz. Lo que he llegado a llorar viendo películas y viviendo esa injusticia, siempre me he visto al lado, es que siempre me he visto al lado, siempre me he visto bajo la cruz llorando y siempre se te va a hacer justicia. No sé por qué, Francisco, pero era esa proximidad tan grande, ¿no? A la figura de Jesús. Sí, de entender, y en ese momento le dije, he vivido realmente un infierno, pero ¿qué infierno es igual al que tú viviste? Porque a mí nadie me ha puesto una corona de espinas cayéndome sangre por la cara, aunque el dolor se asemeja, por eso nace el Grial de mi luz. La cruz, no dejando que nadie te ayude, los latigazos y clavarte vivo y sosteniéndote ahí. Y entonces ahí fue cuando tengo el convencimiento que algo en mí se liberó, porque dije, mi dolor no es igual que el tuyo. O sea, yo puedo cargar con todo esto. Ahí es cuando yo vi que lo mío perdía fuerza ante eso. Y estaba en casa y estaba sola y estaba viendo una serie que era un poco pues el legado de Jesús.
Y de repente me levanté y dije, guau, todo esto tiene que estar en el libro. Y entonces empecé a escribir y a ordenar. A recopilar, a ordenar, a escribir, y son cartas. Hay una primera carta, una segunda, hay trabajos autodidactas para que tú en silencio y en privacidad contestes a todas esas preguntas, porque cuando escribimos soltamos, liberamos. La escritura es muy importante. Es transformadora. Es transformadora, y yo cuando he tenido que hacer algo al final, y muchos psicólogos te lo recomiendan también, escribe una carta y luego guárdala para ti o tírala, quémala, haz lo que Y quieras. cuando tienes que perdonar también es muy bueno escribir la carta Sí. con ese perdón, ¿no? Y leerla y luego tirarla. Y luego tirarla. Y de ahí vi que eran cartas que podían ayudar a muchas almas y a liberarlas. Y desde el legado que sale fuera de un templo. Porque él cuando oraba, quería abrir conciencia o ayudaba, no lo hacía en un templo. Lo hacía de calle. En la calle, al aire libre. Y era un ser humano. Al final, el libro va dirigido a entender qué significaba la corona de espinas, porque al final era la risa, la burla, la humillación. Nos reímos del mal ajeno. O sea, ¿por qué somos tan malos, no? Y luego el beso de Judas, que yo aquí lo hablo como abrazo. He querido, aunque hago el hincapié de que yo hablo del abrazo, pero fue el beso de Judas, que a pesar de saber que te iba a traicionar, se dejó besar, ¿no? O sea, sabiendo... entonces, el enfoque del libro para ayudar a las personas que realmente lloran en silencio, no se reconocen, se cierran en la habitación para olvidarse del mundo, va dirigido a eso, a ese legado, de ese ser humano, de que nos fiamos demasiado de la gente, que viene como que quiero ser tu amigo y luego te mete la puñalada trapera, ¿vale? Entonces, me acuerdo, precisamente en la feria, voy a hacer una introducción ahí, que tengo muy buenos amigos que me dijeron, tienes que tener amigos hasta en el infierno. Digo, es que yo como vengo de ahí, conozco lo que se juega y se monta, llega un momento que ya no juego tanto a tener amigos en el infierno. Lo que hago es a sacar a quien cree que tiene amigos en el infierno, salir de ahí. Mi cometido va por otro lado. Que luego lo comentamos y me dijo, pues tienes Nos va llevando la luz. Tienes toda la razón. Porque todos hablamos del templo de nuestra casa y nos olvidamos de nuestro templo, que es el aura, nuestro campo energético. ¿Quién soy yo si tú no me das permiso a tocarte el hombro? Nadie. Estoy entrando en un campo energético que, aunque nos sintamos protegidos porque bueno, hay una divinidad, tenemos que aprender a poner límites y a decir no. Y yo vi una compañera que rompió de una manera descarada delante de mí el campo de una muy buena compañera que compartimos grandes cosas, y quizá ahí no fui muy discreta, pero tuve un cáncer de tiroides por no decir la verdad y no comunicar de una forma correcta y poner límites. Y a ella es lo que le dije, acabas de romper el campo energético de esta compañera. Eso no es verdad, porque empezó a tocarle el pelo y bueno, digo, ¿le has pedido permiso para hacerlo? Es que todos somos amor. Y digo, no. Digo, ¿has visto el libro que he escrito, El Grial de mi luz? Hay mucho beso de Judas y mucho abrazo de Judas. Y aquí tenemos que ir con mucho cuidado. Porque tú, en vez de tocarle el pelo, porque qué bonito y qué detalle más bonito llevas en el pelo, igual le has puesto un punto energético no muy favorecedor para que le rompa toda la estructura energética que esta alma ha creado. Y ahí ya me di cuenta, y siempre digo que no todo lo espiritual es luz, pero estamos en un libre albedrío. Pero el libro va a eso, a que no dejemos tocarnos tanto, a no dejemos que nos abracen tanto, porque el alma sabe lo que tú no ves. Y cuando el alma te dice no, es no, punto. Porque antes rompíamos esa seguridad por culpa de los padres. Dale un beso a tal, a mencual, incluso a la abuela. Dale un beso a la abuela. Mi nieta muchas veces me ha dicho que no. Y mi hija, uy, déjala. A lo mejor llevo algo pegado que yo no lo he visto, no lo he percibido en ese momento. Ella sí,
Y no quiere dar el beso. ¿Y por qué tiene que llevárselo ella? No hay que obligarlos. No puedes obligar a una criatura a abrazar o dar un beso a alguien que no quiere darlo. Si es por carácter, ya lo verás y ya lo arreglarás en tu casa. Pero en el momento que el niño dice no, es no. Porque Nos vamos compartiendo energía. Percibe a nivel energético. Exactamente. Y luego tiene un cambio energético esa criatura que no entiendes por qué ha tenido ese cambio energético y algo se le ha quedado pegado en ese campo. Tenemos que ir con mucho cuidado y todo nace de ahí. Pues Montse, felicidades por este libro, El Grial de mi luz, ya a la venta en tu página web, y personas que puedan verte por ferias. Y también, como no, recuerda siempre que. Esto es más de recordar siempre a través de frases motivadoras, de conectar con tu empoderamiento, reconocerte quién eres, de volver a conectar con tu identidad y sobre todo de tu valor. Y el grial de mi luz es: no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, no podemos abrir conciencia a quien no está preparado para abrirla. De ahí viene la cruz del legado que nos dejó este maravilloso ser humano, y no dejarnos abrazar a la ligera, porque nunca sabemos qué intención tiene detrás. ¿Te parece, Montse, que una persona del público que nos acompaña hoy tanto. abra el libro, lea una frase y tú la interpretes? Sí, puede hacerlo con el recuerda siempre que es una frase. ¿Mejor? Pero el grial me gustaría que lo hicieran, porque no dejan de ser niños y niñas heridos, todos los que estamos aquí. Y hay una carta que les puede ayudar a... Mira por aquí atrás. Acabar de liberar o de tomar conciencia de esa herida que a lo mejor creen que está sanada y no lo está del todo. Sí, pasa por aquí. Así, ¿con qué libro puede hacer esta preciosa alma que nos acompaña? Que lo haga con el grial de mi luz. ¿Cuál es tu nombre? María Rosa. Hola María Rosa, bienvenida a Nueva Humanidad y gracias por participar. ¿Con qué libro has dicho? Perdona. El grial de mi luz. Con este libro, ella lo tiene que abrir. Ella tiene que conectar con él y aleatoriamente abrir una página y le dará la carta dedicada a ella. Si quiere compartirlo o quiere que yo se la lea. Mi primera carta. ¿Pero has visto la herida? Sí. Es mi primera carta a la niña que aprendió a callar para no desaparecer. Si quieres te la leo o quieres leerla en privado, ¿te la leo? A ti, pequeña niña, la que entendió demasiado pronto que hablar podía ser peligroso. La que descubrió que cuando decía lo que sentía, el mundo se hacía más frío, se hacía más pequeño. La que se tragó palabras, gritos y lágrimas para no molestar, para no romper nada, para que no se rompiera ella. Tú que pensaste que si callabas quizás te querrían más, que si te encogías un poco encajarías, que si eras buena, tranquila, obediente te verían y que si mostrabas el dolor no te abandonarían. Fuiste tan valiente no porque hablaras fuerte, sino porque callaste para sobrevivir, y eso también es una forma de coraje. Pero hoy quiero decirte algo: nunca debiste desaparecer para que te amaran. Nunca fue justo tener que elegir entre ser tú o ser aceptada. Nunca fue culpa tuya. Hoy vuelvo por ti, por esa voz que se quedó atrapada en tu pecho, por esa risa que se apagó demasiado pronto, por esa niña que aprendió a silenciarse para no dejar de existir. Sé que una vez hablaste con luz en los ojos y alguien te hizo creer que eso no era correcto. Es que como recuerdo que son cartas propias, sé que te tragaste lágrimas y palabras para no incomodar a nadie, que aprendiste a leer el ambiente antes de expresarte, como si tu existencia tuviera que pedir permiso para hacerlo. Y me duele saber que demasiado pronto tú supiste lo que era esconderte tras las sombras. Pero hoy estoy aquí para decirte que, como el libro, no tienes que pedir perdón por ser quien eres. No fuiste demasiado, no fuiste débil, no fuiste una molestia. Fuiste niña que merecía ser amada tal como eras y no lo hicieron. Hoy vengo a devolverte la voz. Vamos a recuperar juntas esa parte de ti que se creyó equivocada. Ya no tienes que esconderte, ya no más. Hoy te abrazo, no para que vuelvas a callar,
sino para que empieces a recordar quién eras antes del silencio. Molt bé. No sé qué tienes que Perfecte. decir. Encaixa totalment. Sí, ¿Encaja? sí, totalment. Total, Pues espero que te sirva Això és mucho. una carta que t'has escrit tu mateixa. Sí, son cartas e incluso cartas de personas que he acompañado, ¿no? que me han dado también un poco pues, lo que han sentido y cómo han podido liberar ese dolor. Y entonces, pues claro, ha sido generada esa reseña que a lo mejor no ha estado impregnada en las propias reseñas de Google, porque en Google tengo hasta cartas de personas que a mí me han hecho llorar de ver heridas que creían sanadas y no estaban sanadas. Entonces, claro, nace de esa canalización de cómo poder transmitir esa experiencia para que la gente de forma autodidacta lo pueda liberar, porque luego vienen preguntas para el alma, para que tú misma te las hagas, reconozcas de dónde nace el haber dejado de sentirte libre y que tú puedas expresarlo como lo expresé yo y otras personas, para luego tener la tercera carta, que es la tercera carta de darte la enhorabuena por haber conseguido algo que creías imposible. Molt bé. Muchas gracias. Gràcies a tu. Hasta la próxima. Son llaves en definitiva, Montse. Son llaves, sí, porque llaves tú maestras. realmente abres, y gente que ha abierto, a mí me abrirá una herida seguro, que he tenido que trabajar y que se puede poder volver a abrir. Porque a mí esta mañana se me ha abierto una. Volver a recolocarte en un lugar donde has pasado muchísimas veces en oncología, y te viene pues cuando acompañabas a tu hermana, cuando acompañabas a tu padre, cuando también acompañaste a tu madre. Entonces siempre hay heridas que no tienes que darle a la energía densa el poder de remover nada, porque al final eran almas de la vida también, y es decirle, por ahí no vas a entrar. Pero ves, carta a quien fue herida por las palabras que aún le resuenan dentro, ¿no? O carta a quien empezó a creer que era lo que le decían. Entonces son, lógicamente, lo que me llevó a desconectarme completamente de mi propia identidad. Ahora ya no me creo lo que me dicen. Siempre acepto lo que me dicen, pero ahora pasa por filtro, antes no. Ahora es su espejo, exactamente. Has hecho vuestro trabajo. Libros que transforman, Montse. Y tenemos aquí un material didáctico fantástico, Montse, lo vamos a comentar brevemente, que son talleres que vas a ofrecer el año próximo, el 2026, sí, que tiene que ver con el árbol de la vida, con el tarot y con los números. Sí, y así lo volvemos a presentar para quien no lo haya visto, sí, en la primera... Con cartas en la primera y entrevista, más un dossier sí, práctico del taller. Sí. Este es el de tarot. Pero luego tenemos también números. Numerología. Números y árbol de la vida. Es que la numerología para mí es tan... Aquí tenemos la numerología también con sus cartas. Sí. Y tengo que hablar que de la numerología, claro, hay niveles muy potentes, pero como yo todo lo trabajo desde la raíz, desde lo mundano, desde quien ha dejado de creer en todo, a veces estamos en el supermercado y no somos conscientes de que nos están dando una numerología en el momento de la espera. O la cuenta cuando pagas. En también. la cuenta cuando pagas, pero sobre todo hay veces que entramos en el supermercado o en un centro comercial y ese número ya te está dando una información muy potente. Si te da el 18, por ejemplo, para dar un ejemplo, el 8 son miedos. El miedo te está desconectando de tu unidad que es el 1, de tu identidad, de reconocerte. El 8, date cuenta que el 8 está en vertical, pero si lo ponemos en horizontal, nos quitamos los miedos. El infinito. Es el infinito, tenemos de forma ilimitada todo lo que queramos. Entonces, cuidado con el miedo, y es una numerología muy básica, pero muy potente, para que en matrículas de coche, números que vemos, hasta viendo un libro, la página... La hora del móvil, el reloj también, el reloj, poder... número a número... Precisarlo más. Precisarlo. Este trabajo lo haces en talleres, Montse, tanto el de tarot
Y la cábala y numerología, numerología sí. lo haces en talleres, que ya pondrás fechas, que te siga la gente en tu página web, Sí. que entren o en tus redes sociales, en Porque Instagram y compartimos Facebook. experiencias, bueno, es compartir energía al final y sabiduría, porque al final todos tenemos algo que aportar. Yo lo único que hago es no enseñar nada, ayudar a que empieces a recordar tu propia enseñanza. Que al fin y al cabo aquí estamos aquí, Monse, para recordar. Para recordar. ¿no? Y siempre buscamos quien te ayuda a recordar. Recordar de dónde venimos, ¿no? Para qué hemos venido. Exactamente. Y siempre buscamos a quienes han dado tu misma andadura. Yo ahora también estoy, por ejemplo, con el método, ¿no? de Elizabeth Giner, cuando tú tienes propios métodos, pero bueno, estoy ahora trabajando Otras áreas que hacen falta, ¿no? Y hay grandes compañeros de viaje. Gracias, Monse, por tu presencia en Nueva Humanidad. Has aportado mucho, así lo he sentido. Espero que Muchísimas tú también. Gracias. Y que tu mensaje llegue a muchísimas personas. Está hecho pues para nos poder transformemos acompañar todos. a través de ellos, porque lo hago en el acompañamiento cuando veo que es necesario y tienen estos que son míos de trabajo para que lo puedan hacer. Siempre les digo, hay una carta para ti y se vive verdadera magia. Autodidactas. Ahora has puesto orden en todo lo que sabías y tenías. Y has publicado 4 libros sí. y 3 talleres. Sí, Monse. porque al final es lo que hablábamos, el plano terrenal es lo que tienes. Si tienes, puedes crear, y si no tienes, tienes que esperar el momento. Y a mí me tocó esperar el momento, y cuando tuve el momento lo seguía teniendo retenido hasta que llegó pues también el método, yo creo, que a través del Tony Struch, que hicimos un retiro maravilloso con grandes amigos que compartimos grandes cosas a día de hoy, y fue la clave de ¿y por qué lo postergas? Claro. ¿Quién va a juzgarte, no? Nadie, ¿eh? Y ahí es esas frases motivadoras que te ayudan a decir, pues es verdad, ¿no? Si al final ya es el propósito, te viene de donde viene y ya me da igual lo que piensen, lo que digan, porque hasta me acuerdo aún la primera que tuve contigo, que digo, uy, ¿te acuerdas? La primera entrevista. La primera que te dije, qué desorden, Francisco, y en intimidad, en privado, me acuerdo que dije, qué desastre, padre. Y la frase, porque a mí me viene tipo historia, no me vienen luces, y me dijo, lo que viene de mí es perfecto. Y ahí dije, vaya bofetón, vaya bofetón. En aquella época, Porque en aquel momento yo lo que tenía que salir era, claro, había gente que ya tenía su estructura, pero yo mi miedo nunca me dejó estructurar nada más que detrás de la puerta. Pero a mí, ¿quién me conoce? ¿Quién? Los velos se caen, Monse, ya un momento que y se él fue, se han de es que caer. vino directo, ¿eh? O sea, y ahí fue cuando dije que cada uno opine lo que quiera. Claro. Porque él es lo que dijo, si yo no te juzgo, ¿quién te va a juzgar? Es momento de darle fuerza a la luz que Sí. llevas dentro, Monse. Ahora Gracias. ya lo he hecho, también he tenido susto, que le dije, soy humana, ¿y ahora qué? Pero hay dos hilos que lo mueven todo, los negros o los dorados. Eres una Y yo trabajadora. ahora estoy en los dorados hace mucho tiempo. Eres una trabajadora de la luz, Monse, no hay duda ninguna. Es poner ese granito de luz y cada uno, es lo que hablábamos, es a donde la luz la trae. Ahí donde falte luz. Exactamente, pones es luz. tener ese escaparate, que ya lo estoy haciendo desde hace 3 años y medio, casi 4, y siempre me quedo con los mensajes de quienes me siguen en redes desde el inicio. Otros han ido, otros vienen, Y otros volverán. otros igual volverán o no, pero me quedo con el mensaje cuando me dicen era el mensaje que necesitaba, y solo con un mensaje de aliento Suficiente. suficiente. Monse, muchas gracias, Montserrat Gisbert, Gracias a por ti. toda tu obra que has publicado aquí en libros y en materiales didácticos para el ser humano, para la nueva humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Gracias a todos. Amigos, os enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Nueva Humanidad Televisión, tanto el equipo como yo personalmente. Gracias por seguirnos, por darle like al vídeo, por compartirlo y por seguirnos siempre y sumaros a esta iniciativa de este canal de luz, de amor y de transformación. Un abrazo.